Que el Señor les bendiga, hermanos. Que la gracia del Señor esté en cada corazón. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4. Libro de Hechos. Aquí vamos a meditar algunos minutos en la palabra del Señor, hermanos. Vamos a tomar el versículo 12. Versículo 12. Y voy a lectura en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Gloria a Dios, hermano. Qué maravilloso texto, hermano. Gloria al Señor. Como muchos sabemos que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que vino el derramamiento del Espíritu Santo allí en Pentecostés. Eso lo hallamos en el capítulo 2 de este libro. Se derramó el Espíritu Santo sobre sus discípulos, que el Señor les había dicho que no se movieran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa que vendría sobre ellos, porque Juan ciertamente le bautizó en agua, pero ellos serían bautizados en el Espíritu Santo. Y fue así, ahí en Pentecostés se derramó el Espíritu Santo en cumplimiento de la profecía de Joel, que había dicho que en los postreros tiempos el Señor derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Y así se cumplió esa palabra y se está cumpliendo todavía. Amén. Pero en esa oportunidad que vino el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que Pedro predicó ahí, dándoles a entender a todas las personas que se habían reunido de que los discípulos no estaban ebrios, porque llenos del Espíritu Santo y alababan a Dios y hablaban en otras lenguas. Y les tuvo que decir que ellos no estaban ebrios, sino que este era lo que Joel había dicho, que en los postreros días derramaría de su Espíritu. Y hablaría también a su pueblo en otras lenguas. Y así tuvo que aclarar Pedro y dio a entender que al que habían crucificado precisamente era su Mesías. Y ellos se habían concertado con Pilato, Herodes, los gentiles, ¿cierto? Los que tuvieron parte ahí en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero que también les dijo que él sabía que ese era el propósito de Dios para poder redimir a la humanidad. Se convirtieron 3.000 almas de esa predicación que Pedro realizó. Pero ellos siguieron yendo al templo a orar, dice la palabra de Dios, que ellos no dejaron de ir a orar al templo. Y cuando iban a orar al templo, dice que ahí en la puerta del templo llamada La Hermosa, colocaban a un hombre que era cojo para pedir limosna. Y cuando va Pedro y Juan al templo les pide limosna, esperando recibir de ellos algo. Pedro y Juan, mirándolos a los ojos, les dijeron: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo. Ellos reciben la sanidad. Levántate y ándale. Gloria a Dios. Y así fue. Esa sanidad gloriosa, maravillosa, quedaron todos atónicos. Dice que el pueblo se llenó de asombro y espanto al ver esta sanidad, pero era el cumplimiento también de las palabras que Jesús le había dicho a sus discípulos, que las señales que él hizo seguirían y que ellos pondrían las manos en los enfermos y estos sanarían. Y precisamente ellos lo tomaron de la mano ahí y lo levantaron y este varón anduvo, porque la palabra de Dios se cumple, hermano. Pero esto gatilló en las autoridades de los judíos un celo. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que ya Jesús muerto, ya esto se iba a deshacer, no iba a seguir, ¿cierto? Los discípulos adelante con el mensaje de Cristo, pero se equivocaron. Y ellos le dijeron a las autoridades que los habían llevado al tribunal del Sanedrín o el concilio,
que era donde había 70 personas ahí de autoridad, más el sumo sacerdote, para juzgarle y decirles ahí a ellos con qué autoridad ellos habían hecho eso, o en qué autoridad ustedes están haciendo esto. Entonces, el denuedo de Pedro ahí una vez más les confronta y les dice, y quisiera leer algunos textos para que lo podamos entender mejor. Esto está en el capítulo 4, versículo 1. Y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos era una secta que no creía en la resurrección, no creía en ángeles, no creía en espíritu, bueno, no creía casi en nada. Lamentablemente hoy día hay muchas iglesias que están cayendo en ese espíritu de saduceo. Cuidado con eso, nosotros somos de fe, amén. Y dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. O sea, después de la sanidad del cojo, ¿cierto? Y la predicación de Pedro, ahora se convirtieron 5.000. Vamos sumando, ¿ya? Y dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Dice, poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Gloria a Dios. Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y aquí está el texto que he tomado. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Qué palabras más maravillosas de Pedro, diciéndole ahí al Sanedrín, que era la autoridad de Israel, diciéndole, parafraseando el texto. En ningún religioso, ningún profeta, ningún sacerdote, el hombre puede alcanzar la salvación. Solo en la persona de Jesucristo. Este es el único nombre bajo el cielo en que las personas pueden ser salvas. No hay otra forma, no hay otro conducto, porque es el único que puede dar eterna salvación. Amén. Gloria a Dios para siempre. Porque fue Jesús, no un sumo sacerdote, no un profeta, no alguna persona importante en este mundo, que sin duda ha habido muchas personas que han hecho grandes aportes a la sociedad. Hombres muy inteligentes, inventores, pensadores en el pasado y en el presente. Hay muchas personas brillantes que han hecho este mundo un mundo moderno, pero no pueden salvar. No pueden resolver el problema de la condenación, aún los más brillantes pensadores. No pueden. No pueden dar esperanza a las personas con respecto a la resurrección. Solo Jesús. Y no solo lo predicó, sino resucitó. Gloria a Dios. Por eso que es bueno conocer algunos pasajes bíblicos donde se nos dice de la obra de Jesús. Y voy a leer, está en Hebreos capítulo 5, versículo 9. Dice así, y habiendo sido perfeccionado, refiriéndose a Jesús, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice acá.
gloria a Dios para siempre, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Hay otros versículos también que es importante que los leamos, que están aquí en el libro de Hebreos, que es muy aclarador con respecto a la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo. 9, versículo 12, y dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Usted sabe que antiguamente los sacrificios que se hacían, de acuerdo a la ley de Moisés, tipificaban la muerte de Cristo. Esos sacrificios que se hacían para redimir a las personas eran sacrificios que tenían una duración de 1 año y luego debía repetirse nuevamente. Pero el sacrificio de Cristo fue el sacrificio perfecto, como lo dijo Juan Bautista cuando se acercaba al Jordán. Jesús y apuntó a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. No nos olvidemos las palabras que se le dijo a José, también a María se les dijo que le llamaran Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Porque Jesús significa Salvador. Por eso que es muy importante este versículo, que yo le aconsejaría a todos los hermanos que están aquí que ojalá lo tuvieran en un cuadro en la casa. Porque este es un texto definitivo, sobre todo a los niños. Si queremos poner principios, bases sólidas en los niños, para que no sean marionetas en este mundo y no vayan bien direccionados en el Señor con respecto a tener las cosas claras y no anden buscando el eslabón perdido y buscando cómo son las cosas. No, este versículo nos deja claro. Es un fundamento. Decirle, mira, aprende este versículo. Para la escuela dominical, ¿ya? Y los hermanos en la casa, que a veces entretenemos a los niños de otra forma, usando el televisor y tantas cosas. Bueno, a los niños les cuesta retener ciertas cosas que no los entretienen, pero usted tiene que usar sabiduría de Dios como lo hacían los judíos. Ellos escribían los textos en las casas, en las puertas, ¿cierto? En la ropa incluso se colocaban versículos y usaban las filacterias que se colocaban versículos aquí en la frente, todavía lo hacen. Pero usted puede colocarlo ahí frente a su cama o en el comedor, tener ahí ese texto, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Solamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él venció. Y sabe usted, y toda rodilla debe doblarse ante Jesús en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, porque Él obtuvo eterna salvación. Tomó nuestros pecados, nuestra culpa original y nuestros pecados personales, todo lo tomó y lo cargó sobre Él y pagó el precio que la justicia de Dios demandaba. Él satisfizo la justicia porque sufrió la muerte por nosotros, ya que la palabra de Dios decía que el alma que pecare, ésta morirá. Pero Él tomó nuestro lugar como el sustituto y cargó nuestros pecados, resolvió ese gran problema. Pero además, gloria a Dios, nos libró de la potestad del enemigo, de Satanás el diablo. Usted está cubierto con la justicia de Cristo y está facultado por Dios. Mire, escuchen, está facultado por Dios, está facultado por Jesucristo para orar por medio de Jesucristo, como hoy día se leía la palabra, de pedir, pero lo pedimos y buscamos y llamamos en el nombre de Jesús. Porque todo lo que pidiéramos en su nombre nos será hecho. Usted está facultado para eso. Y usted tiene acceso a la presencia de Dios porque va en el nombre de Jesús, no va en su propio nombre. O no va en el nombre de su papá o de una tía que se convirtió al Señor. No sirve porque en ningún otro hay salvación. Vamos a la presencia de Dios en el nombre de Jesús y las puertas están abiertas para nosotros, porque todo lo que pidáis al Padre en nombre de Jesús os será hecho. Gloria a Dios. Pero también usted está facultado para ejercer autoridad en el nombre de Jesús. ¿Está escuchando? Porque si le dijere a este monte que se mueva, lo va a hacer.
en el nombre de Jesús. Como hizo la sanidad a Pedro y Juan, a este cojo, no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es bueno que usted ejerza autoridad en su casa. Cuando hay problemas que hay que ejercer autoridad en el nombre de Jesús y reprender ciertas montañas y problemas. A veces los cristianos tienen problemas, escuchan ruido y cosas así, ¿cierto? O que sienten que le están tirando alguna energía negativa y cosas así por el estilo. Entonces recurren al pastor, no está mal, pero usted también tiene autoridad. Usted también tiene autoridad para reprender eso en el nombre de Jesús. Gloria a Dios para siempre. En ningún otro hay salvación. Jesús también dijo que podría seguir colocándole en el cuadrito para que el concepto le quede más claro a los niños, porque en ningún otro sitio hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Le suma ahí las palabras de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie viene al Padre, sino por mí. Le sigue sumando. Ahí, ese está en San Juan 14, verso 6. Le suma otro texto para que lo tenga más claro todavía. Primera de Timoteo 2, verso 5. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Gloria a Dios. Y si le quiere seguir sumando uno agregado, gloria a Dios. Usemos el texto de Pablo, que está en Primera de Corintios, me parece en el capítulo 2. No me voy a lanzar ahí, pero ahí dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Parece que es 3. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. No puede haber otro fundamento en su vida, no puede haber otro fundamento en su familia, no puede haber otro fundamento en una iglesia. El mensaje claro, directo, específico, edificante es predicar a Cristo y a este crucificado. Eso lo dijo el apóstol Pablo. La iglesia debe ser cristocéntrica. Usted debe ser cristocéntrico. Gloria a Dios. Dios nos bendiga. Yo no sé cómo los católicos han vivido en este engaño tanto tiempo, lo digo con respeto, pero estoy diciendo la verdad y en la palabra, porque ahí hasta el día de hoy promueven santos. Ya ve usted, aquí en Reñaca tienen a San Expedito, como el que hace los trámites más rápido en el cielo, es como si fuera un municipio o algo así por el estilo, algo raro, pero la palabra de Dios es clara, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro conducto para ir a Dios. Pero a la gente le han vendido eso, le han torcido la escritura y los mantienen en un error. Porque es una manera de menospreciar, menoscabar el nombre de Jesucristo. Dios no escucha oraciones si no son por medio de Jesús. No lo hace. Por eso Jesús lo dejó claro. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Gloria a Dios. Dios nos bendiga. Mire, yo le voy a decir algo para que usted reflexione un poquito. ¿Sabe usted que el odio, este espíritu antisemita que hay en el mundo, este odio al pueblo de Israel, que las personas odian a Israel y dicen, no, son sionistas? Usted tiene un mapa, el país de ellos es chiquitito, hermano. Es como Santiago. Es chiquito el país. Pero hay este rechazo, este odio, y nace. ¿Sabe por qué les nace? Porque es lo que Satanás siembra en esos corazones. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra de Dios lo dice. En Apocalipsis, capítulo 12, cuando habla de la mujer y el dragón, dice que el dragón ataca a la mujer, y esa mujer representa a Israel, porque ella dio a luz un hijo.
que este hijo fue arrebatado para Dios, porque Jesús está a la diestra de Dios hoy. Y dice que el dragón se va con furia contra esta mujer. Por eso está este odio hacia el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que nos dieron a este Salvador. Dios. Por ello, la palabra de Dios dice que la salvación viene de los judíos. Porque nuestro Salvador era judío. Entonces hay ese odio. Ahora usted piense así, mire, piense un poco. Si ellos odian a Israel, el mundo ateo, el mundo antisemita, los odia, porque de ellos nació el Salvador, por ser judío, imagínese usted el odio que Satanás siente contra la iglesia, donde él está. Gloria a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, yo edificaré mi iglesia, dijo Jesús, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios para siempre, porque el que está en nosotros, mayor es que el que está en el mundo. Gloria a Dios para siempre. Jesús está con nosotros. Él está con su iglesia, la está edificando a través de los carismas que Él reparte en la iglesia, también constituyendo hombres para las funciones dentro de la iglesia, porque Él la edifica con las capacidades sobrenaturales que Dios da. El que yo me pueda parar aquí y les pueda hablar a usted de la palabra de Dios, esto no se aprende en el mundo. Esto viene por revelación y porque el Señor inspira. El evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, decía el apóstol Pablo, sino por revelación de Jesucristo. Porque lo que predicamos es porque se nos ha sido enseñado bajo la iluminación del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dios nos bendiga, amados hermanos. Que el Señor nos dé cada día entendimiento sobre esto. Yo tengo algunas preocupaciones como pastor y me gustaría que me entendieran lo que quiero ir exponiendo. Es de que el Salvador que nosotros tenemos, mire, escúcheme, el Salvador que nosotros tenemos es de carne y hueso. ¿Ya? Porque Él es el Dios hombre. Ay, cuando Él se encarnó, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo de Dios, se encarnó ahí en el vientre, ¿cierto? Por el Espíritu Santo se hizo esta obra, la parte humana, la naturaleza humana y la naturaleza divina de Dios, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, se unen las dos naturalezas, lo que nosotros conocemos como la unión hipostática, para ser una persona. Dos naturalezas se unen en una persona solamente. Por eso que Él es el Dios hombre. Alabado sea Dios. Cuando Él resucitó, amados hermanos, no fue su espíritu, no fue algo etéreo, fue el mismo Jesús que resucitó. Porque Él vino a sus discípulos, pues resurrección, pues la persona vuelve a vivir, pero en un cuerpo inmortal ahora, un cuerpo incorruptible. Y cuando Él viene a sus discípulos, y ellos quedaron perplejos porque pensaban que veían un espíritu, Él le dijo, tóquenme, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como yo lo tengo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque nuestro Salvador es una persona, nuestro Salvador es de carne y hueso, es el Dios hombre, está con nosotros, y nosotros somos salvos por creer en Él. Nosotros no somos salvos, mire, escúcheme, no somos salvos, ni debemos adorar alguna doctrina luterana, anglicana, presbiteriana, evangélica, pentecostal. No, hermano. Nosotros adoramos a Dios en Cristo Jesús. Nosotros nos postramos ante Él. Cuando estamos aquí adorando, no estamos adorando un pliego de doctrina, de concepto. Estamos adorando a una persona que está en medio nuestro. Y le bendecimos y lo relacionamos con esa persona. No adoramos la Biblia, la obedecemos y la predicamos. Y ese es el error que están cometiendo muchas iglesias e institutos. Que es como que es como seguir la doctrina de Platón o Aristóteles o no sé cuántos más. Y la iglesia está perdiendo el camino.
Obedecemos la palabra de Dios, nos nutrimos con ella, nos permite conocer más a Dios, predicamos la palabra del Señor, pero no adoramos la Biblia, adoramos a Jesucristo de carne y hueso, al Dios hombre que está en medio de su iglesia, lo exaltamos, lo bendecimos, tenemos intimidad con Él, nos relacionamos, Él transforma, Él cambia. ¿En qué momento se perdió la iglesia? Pero la iglesia del Todopoderoso y los hermanos que están aquí y hermanas que están aquí, Dios les da entendimiento. Y no debemos confundir las cosas. Debemos seguir lo planteado por Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso, miradme a mí, lo dice Jesús, por sobre todos los términos de esta tierra, y seréis salvos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en la persona de Jesucristo. Es ahí la mirada. Cuando usted y yo fuimos salvos, es porque hubo ese contacto con Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos abre el sentido, nos guía. Y hay una labor del Espíritu Santo que Él está haciendo en nuestros corazones, convenciéndonos de pecado y volviendo nuestra cabeza, y nos hace mirar ¿a quién? A la cruz, al que fue crucificado, al que está ahí, a Cristo Jesús. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga y nos dé entendimiento en estas cosas, para no confundir las cosas como pasó en algún momento. Los hermanos, todos gozosos porque el Señor ha venido revelando mucho más de la palabra de Dios a través de los tiempos. Nosotros sabemos, amados hermanos, que la iglesia creyó por muchos años, cientos de años, creyó que la salvación también era por obra. Y tuvo que resolverse eso muy claramente en los tiempos de la Reforma. Y fueron los precursores también que dijeron, no es por obra, es por la fe en Cristo Jesús. ¿Sabe usted que va a haber hermanos, y ha habido a través de la historia, que no han sabido leer, no han tomado nunca la Biblia, solamente escuchando, pero sabían que alguien murió por ellos? Sabían que Jesús era el Salvador. Nunca fueron a un instituto, nunca estudiaron la palabra de Dios. Fueron salvos por mirarlo a Él. Por eso la palabra de Dios dice, cuando Jesús tiene que hablar esto y dejarlo claro, dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando Pablo tiene que hablar de Jesús, ¿y en qué se resume? ¿En qué se resuelve la salvación? Entonces dice, si creyeres que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios, que Jesucristo es el Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Y a Él se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Todos deben obedecer, todo el cielo se postra ante Jesús, la tierra se postra ante Jesús y el mundo ahí bajo también se postra ante Jesús. Por eso que los demonios obedecen cuando el cristiano que cree la palabra de Dios y entiende la facultad que tiene para hablar o reprender en el nombre de Jesús, tienen que obedecer los demonios. Gloria a Dios. Porque toda potestad me es dada, dice Jesús, en los cielos y la tierra. Toda potestad me es dada. Gloria a Dios para siempre. Dios nos bendiga, amados hermanos. Y Él nos haga entender estas cosas. Que debemos tener esta relación con el Señor. No nos equivoquemos en otras cosas. No nos confundamos en debates teológicos. No nos vamos por las ramas. Es importante estudiar la palabra, es importante, yo lo hago mucho. Y no solamente el texto, sino el contexto. Y también histórico. Y todo lo que se complementa, porque quiero enriquecer esa parte. Pero partiendo de la base, yo fui salvo en el momento que creí. Todo lo demás es para crecer y poder ser más específico para presentar a mi Salvador.
nada más, para presentar mi Salvador. Gloria a Dios. Y aunque no tuviera lo demás, de conocer el fondo histórico, la parte lingüística, aunque no conozca eso. Por eso que antes de predicadores somos testigos. ¿Y testigos de qué? De que Jesús me salvó. Y puede salvarte a ti también. De que Él me ayudó en algo, en una situación, y puede hacerlo contigo también. Gloria a Dios para siempre. Entonces, Dios nos dé claridad en esto. Y por eso les decía al comienzo de la predicación, si puede hacerlo, ponga este texto que he leído a la vista ahí en su casa. Gloria a Dios, que esté ahí, porque eso va a resolverle muchas cosas a las personas que a veces les cuesta tener estabilidad. Este texto le va a dar estabilidad. Gloria a Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en la persona de Jesucristo. Amén y amén. Póngase de pie, hermano, oremos a Dios. Padre Celestial, inclinamos, Señor, nuestros rostros ante tu divina y gloriosa presencia. Queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por habernos salvado. Gracias, Señor, porque ahora tú nos enseñas y nos direccionas, Señor, para no perder esa comunión gloriosa y maravillosa contigo, Señor, que es real, que es verdadera, Señor, y que podemos descansar en ti. Permite, Señor, que así como Juan el apóstol, que se recostaba, Señor, en tu costado, permítenos, Señor, tener esa comunión, esa relación, Señor, y ayúdanos para que no te veamos a ti, mi Señor, como una materia de estudio solamente. No, Señor. Líbranos de eso, Señor. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Dios. Y a ti nos postramos. Y solo a ti, Señor, doblamos nuestra rodilla. Y solo a ti, Señor, te adoramos. Y te proclamamos por siempre, Señor. Porque solo tú eres digno, Señor, de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga, amados hermanos.